¿Qué tal? Bienvenidos a esta página, a este canal de asesoría jurídica, asesoría legal. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. El objetivo de nuestros videos, de nuestro programa, es darte a conocer algunos derechos, que los conozcas, que los entiendas y en su momento tú los puedas hacer valer de una forma más correcta. ¿Qué es el concubinato? ¿Cómo se acredita el concubinato de una forma correcta, de una forma legal? ¿Y por qué el seguro, el IMSS o el ISSSTE solicita que acredites el concubinato normalmente en aquellos casos cuando una persona que estaba pensionada fallece y se presenta la que dice ser su esposa o esposo, y cuando le preguntan sobre su acta de matrimonio, ella menciona que no la tiene, pero era su esposo o su esposa? ¿Por qué le solicitan que acredite el concubinato? En esta ocasión vamos a platicar de forma general qué es el concubinato, cómo se acredita de una forma correcta, de una forma legal, cuáles son los requisitos entonces para acreditar el concubinato y por qué el IMSS o el ISSSTE te solicitan o van a solicitar a las personas que acrediten el concubinato si lo que pretenden es obtener o cobrar la pensión de viudez. El concubinato es una unión de dos personas que han decidido o ya se están comportando como un matrimonio, como esposo, como esposa. Aquí la cuestión es que ellos no han querido contraer matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran, ya sea por una cuestión religiosa, por falta de tiempo o porque alguno de ellos no está libre de matrimonio, es decir, alguno de ellos tiene un matrimonio civil, no se ha divorciado o no se divorció y está viviendo con otra persona sin divorciarse. Para que entiendas un poquito mejor, vamos a hacer la comparación del matrimonio civil y el concubinato para que entiendas de una mejor manera los requisitos que se deben de cumplir para estar en un verdadero concubinato, o también conocido como unión libre. Lo correcto es concubinato. De forma general las personas lo conocen como unión libre, pero lo correcto legalmente hablando es decir concubinato. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de reunir entonces para que de esta forma entonces esta unión alcance un reconocimiento un poco más grande, por decirlo de alguna forma, y se puedan exigir o se puedan hacer valer derechos, también obligaciones? De forma general, lo comento. Para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir requisitos. Obviamente esos requisitos se deben de pasar para que se les permita contraer matrimonio, para que se les autorice el matrimonio a algunas personas. Los requisitos de forma general, porque, por ejemplo, la Ciudad de México tiene su propia ley que se le conoce Código Civil para el Distrito Federal, pero así, por ejemplo, el Estado de México, Hidalgo, Jalisco tienen su propia ley, y en esta ley que puede ser, se le conoce como Código Civil, dependiendo la entidad en donde estés, o se le puede llamar Código Familiar, pero en cada uno de ellos puede variar uno que otro requisito. Sin embargo, hay unos esenciales que en todos lados van a estar: ser mayor de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y lo importante, el matrimonio civil se realiza, lo autoriza el oficial o juez del registro civil. Entonces, ser mayor de 18 años, a una persona no se le va a permitir contraer matrimonio civil si no ha alcanzado los 18 años. Estar soltero y libre de matrimonio. Soltero o libre de matrimonio. Estar soltero implica que una persona, una vez que alcanzó los 18 años,
pues a lo mejor actualmente tiene 25 o 30 años, en ningún momento ha contraído matrimonio civil. Entonces está soltero, libre de matrimonio. Una persona a lo mejor tiene 30 años actualmente, pero a lo mejor 5 años atrás contrajo matrimonio civil, su matrimonio no funcionó, llevó su trámite de divorcio, quedó libre de matrimonio. Otro ejemplo muy común es en aquellos casos cuando de un matrimonio alguno fallece y pues queda libre de matrimonio, queda viudo pero queda libre de matrimonio. Estar libre de matrimonio se puede acreditar con, por ejemplo, las personas que tramitaron su juicio de divorcio van a obtener un acta en donde diga que están divorciados, o una sentencia también, una sentencia y un acta posiblemente. Y las personas que de un matrimonio alguno fallece, pues va a acreditar que está libre de matrimonio con el acta de defunción que en su momento llegue a exhibir. Con eso se puede acreditar o con eso se puede decir que se está libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Hay casos en donde no se van a autorizar matrimonios civiles. Uno ya te lo mencioné. Si no tiene la persona los 18 años, no se le va a autorizar el matrimonio. Otro impedimento para contraer matrimonio precisamente es uno de lo que acabamos de decir. A lo mejor una pareja tiene, no sé, 3 años que se están conociendo, incluso ya pretenden vivir juntos, pero uno de ellos se casó, contrajo matrimonio civil hace algunos años, se separó, no se ha divorciado, y si no disuelve ese matrimonio, pues no puede volver a contraer un nuevo matrimonio. Hay lugares en donde aparece el registro y obviamente no va a cumplir ese requisito, pero aparte se comete un delito si la persona contrae un nuevo matrimonio sin divorciarse, se llama bigamia, y bueno, te puede causar un dolor de cabeza, problemas si tú contraes un matrimonio civil sin divorciarte. Y también cuando existe un parentesco muy cercano en las personas, por ejemplo, un abuelo con la nieta o entre hermanos, no se autoriza el matrimonio civil. Y como lo dije hace un momento, el matrimonio civil se celebra y lo autoriza el juez, o también conocido oficial de registro civil. Obviamente primero llenan una solicitud, llenan los requisitos, lo revisan que se cumplan y les señalan la fecha del matrimonio. En el acto de matrimonio, en el momento de que físicamente están ahí los nuevos esposos, esposo, esposa, también se puede contraer matrimonio civil hombre, hombre, mujer, mujer, pero delante del juez del registro civil se les va a cuestionar si es su deseo, si es su voluntad unirse en matrimonio. Una vez que externen previo que ya revisaron los requisitos, que sí los cumplen, que no tienen ningún problema, previo a que les cuestionan si es su deseo o voluntad unirse en matrimonio, entonces se autoriza el matrimonio civil. Y desde ese momento, físicamente, tienen un acta de matrimonio y el matrimonio civil se registra en el registro civil. Entonces, desde el momento en que celebran el matrimonio civil, su unión legal, el matrimonio civil es una unión legal de dos personas, puede ser hombre-hombre, mujer-mujer. Por estadística sigue habiendo más matrimonio civil mujer-hombre. El matrimonio civil es una unión legal reconocida, es decir, se entiende o se da a entender que si dos personas decidieron unirse legalmente de esta forma, es porque muy independientemente de un sentimiento de afecto, pues al contraer el matrimonio civil nacen derechos y obligaciones de esa unión, de esa pareja. Hay derechos alimentarios, derechos laborales, derechos de seguridad social, como en el caso de la pensión o poder inscribir a alguien en el seguro. Hay derechos de patrimonio. Es decir, una vez que se celebra el matrimonio civil, ese matrimonio las personas lo pueden hacer valer ante cualquier lado. Hay ocasiones en que se tienen que realizar
diferentes actos administrativos, diferentes trámites administrativos y preguntan sobre el estado civil que tiene la persona. Si la persona dice que su estado civil es de casado, pues va a acreditar su estado civil de casado con el acta de matrimonio. Ejemplo, y para tomar un poquito ya más esto y que sea más entendible, si una persona ingresa a trabajar en una empresa, en la empresa lo van a dar de alta en el seguro social. Puede ser IMSS normalmente, pero si esta persona ingresa a trabajar a una institución de gobierno, lo más seguro es que lo inscriban en el ISSSTE. Pues bueno, en el ISSSTE, esta persona ya inscrito tiene el derecho de inscribir o mencionar en el seguro que quiere dar de alta a ciertas personas porque tiene derecho de inscribirlas. Si él menciona que quiere dar de alta a su esposa, le van a solicitar el acta de matrimonio y le basta a la persona exhibir o presentar el acta de matrimonio para que entonces se registre a su esposa o el esposo. Así de relevante es estar unido en matrimonio civil. ¿Por qué? Porque esa unión se reconoce, es una unión legal autorizada por la ley. Y como lo dije hace un momento, las personas pueden hacer valer y demostrar que están en matrimonio civil porque tienen un acta de matrimonio. Y el matrimonio civil está registrado en el registro civil. Y el matrimonio civil no se termina, como lo dije hace un momento, hasta que las personas se divorcien o que alguno de ellos fallezca. Entonces, ese mito de decir que el divorcio se da porque las personas ya no están viviendo desde hace varios años, eso no es cierto. Hay ocasiones en que llevan 30 años, y no te exagero, de que no están viviendo juntos y el matrimonio está ahí vigente. Matrimonio civil no se termina hasta en tanto las personas no se divorcian. ¿Ok? Esto es de forma general respecto de que para poder contraer matrimonio civil se deben de cumplir requisitos. Sin embargo, una vez que se autoriza el matrimonio civil, desde ese momento, desde el día en que celebran matrimonio civil, desde ese momento entre ellos hay derechos y obligaciones, y ciertos derechos y ciertas obligaciones las pueden hacer valer en otros lados y acreditan las personas que están unidos en matrimonio civil porque tienen un acta de matrimonio. El concubinato es una unión de dos personas que han decidido o ya se están comportando como matrimonio. La diferencia es que ellos no han querido o no quisieron que el del registro civil, el juez o el oficial, autorizara su matrimonio por los motivos que ustedes quieran, como lo dije también al inicio del video, por alguna cuestión religiosa, por desidia o porque ya se enteraron que si uno está unido en matrimonio civil, no puede volver a contraer matrimonio civil y por eso están viviendo de esta forma. Entonces, si tú quieres o pretendes que tu concubinato, tu unión, se parezca al matrimonio civil, aun y cuando no tengan intención de contraer matrimonio civil, a veces es un poquito difícil de creer, pero muchos casos son así. Las personas no quieren contraer matrimonio civil por alguna cuestión religiosa o porque te van a decir que su unión es por un sentimiento de afecto, que ellos no necesitan no necesitan que alguien les autorice que ellos puedan estar viviendo juntos como esposo o como esposa. No quieren contraer matrimonio civil por los motivos que ustedes quieran, que a ellos los une un sentimiento de afecto, y es totalmente válido si lo que a ellos los une es esto, un sentimiento de afecto. Es totalmente válido. Sin embargo, a futuro empiezan a salir ciertas cosas que tienen impacto en las cuestiones jurídicas o legales, que es cuando se empieza a notar entonces que no es suficiente que a ellos los una un sentimiento de afecto,
para poder hacer valer o realizar ciertos trámites legales. Ejemplo, en el matrimonio civil, a lo mejor por cuestiones de trabajo, una persona, la mujer, da a luz, nace su hijo y puede ir al registro civil y registrarlo, y no importa que el papá no pueda acudir al registro civil por alguna cuestión de trabajo que físicamente le imposibilite acudir al registro civil. Ella, con el acta de matrimonio, puede acudir al registro civil y registrar al hijo. Es un hijo nacido, se presume que es un hijo nacido de ese matrimonio, entonces puede registrar al hijo. Otro ejemplo ya te lo di. Alguno de ellos tiene un buen trabajo, lo inscriben en el seguro, él acude al seguro y dice que quiere dar de alta a ciertas personas, a sus derechohabientes, y se menciona que quiere dar de alta a su esposo o a su esposa, le basta con llevar el acta de matrimonio. En el concubinato, cuando nace un hijo y no están casados por el civil la pareja, si la mujer o incluso el hombre acude al registro civil solo, me refiero a que a lo mejor por cuestiones de trabajo alguno de ellos no puede acudir, no pueden ir los dos juntos por una cuestión física, ya sea por trabajo, porque esté en otro lado. Si acude al registro civil y dice que quiere registrar al hijo o a la hija con los apellidos del papá o la mamá, le van a negar esa petición. Si están viviendo juntos, a lo mejor llevan un año viviendo juntos, obviamente estamos hablando de que no se han querido casar por el civil contra el matrimonio civil, alguno de ellos consigue un buen trabajo y quiere dar de alta en el seguro a su pareja, en el seguro le van a decir que acredite que lleva 5 años viviendo con su pareja, si no, no le van a dar de alta. Si tienen hijos, bueno, ya puede ayudar esto. Pero si esa relación no tiene hijos y alguno de ellos quiere dar de alta en el seguro a su pareja, hombre o mujer, le van a decir que acredite que tiene 5 años con esa relación. Son 2 ejemplos que te pongo de cómo se empiezan a notar las diferencias. El concubinato es una unión, insisto. El matrimonio civil se dice que es una unión legal de 2 personas, y es una unión legal porque esa unión la autoriza el juez u oficial del registro civil, previos requisitos. El concubinato es una unión de hecho, no legal, es de hecho. ¿Y por qué de hecho? Porque esa unión simplemente se dio ya sea de forma espontánea o porque las partes quisieron hacerlo, pero no sin el consentimiento, sin la autorización del registro civil. Por eso se dice que es una unión de hecho. Bueno, también es entendible decir que es 2 personas han decidido comportarse como matrimonio, como esposo o esposa, o ya se están comportando como matrimonio. Entonces, aparte de eso, se deben de cumplir requisitos. Los requisitos para estar en un verdadero concubinato y que se reconozcan derechos y obligaciones de esa unión son las siguientes: ser mayores de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo cierto tiempo juntos. Si alguien me pregunta a mí o yo le pregunto a alguien de forma directa, y estoy viviendo con una persona, llevo cierto tiempo, me refiero a años viviendo con mi pareja, ya cumplí los requisitos del concubinato y puedo ostentarme como concubina o como concubino, y que estos derechos se me reconozcan en ciertos lados. Entonces yo debo de demostrar, y se puede decir, que soy mayor de 18 años, a lo mejor tengo 25 años en este momento, y yo empecé a vivir con una persona desde hace 3 años o hace 5 años. No puedo
o no se me va a autorizar estar en un concubinato. Es frecuente, lamentablemente, que personas menores de edad, de 17, incluso 16 años, empiecen a vivir con alguien. Entonces, en el concubinato las personas deben de ser mayores de 18 años. Estoy soltero, es decir, yo estoy viviendo con una persona, llevamos 3 años viviendo juntos a lo mejor, pero yo no me he casado por el civil en ningún momento, ni ella tampoco. Eso es estar soltero. Libre de matrimonio. A lo mejor yo tengo 30 años en este momento, 5 años atrás, me casé, pero mi matrimonio no funcionó y me divorcié. Llevé los trámites de divorcio, quedé plenamente divorciado, quedé libre de matrimonio. O el otro ejemplo, a lo mejor hace 5 años atrás falleció mi esposa, es solamente un ejemplo, quedé libre de matrimonio y desde el momento en que quedé plenamente divorciado o desde el momento en que la otra persona falleció, yo empecé a vivir con otra persona. Yo puedo acreditar que estoy libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Como te dije, te di el ejemplo hace rato. Si yo estoy viviendo con una persona, pero tengo registrado o me casé por el civil, contraje matrimonio civil, aun y cuando yo me haya separado y tenga 5 años de estar separado, incluso ni sé dónde vive esta persona, pero no me he divorciado, ese es un impedimento para volver a poder contraer matrimonio, y ese es un impedimento para que el concubinato se cumpla. Como lo dije hace un momento, las personas que están en un concubinato no han querido contraer matrimonio civil por una cuestión a lo mejor religiosa, por alguna cuestión de creencia, pero deben estar así como que en cualquier momento, si nosotros queremos, contraemos matrimonio. Cumplimos todos los requisitos, solamente no lo hemos querido hacer. Pero si alguien me dice, oye, pues ¿por qué no contraes matrimonio civil? Es que no me he divorciado. Entonces, ese es un impedimento, y si somos muy estrictos, mi tiempo de vivir con esa persona no va a tener o no va a surtir como que efecto para que yo esté en un concubinato, porque en el concubinato se debe de cumplir cierto tiempo, pero ese tiempo se inicia siempre y cuando yo esté libre de matrimonio o sin impedimento para contraer matrimonio. Un concubinato también, para que pueda formarse, las personas deben de ser, como dije hace un momento, mayores de 18 años, no deben de tener ningún parentesco, y ese es otro de los requisitos, sin impedimento para contraer matrimonio, y estar viviendo cierto tiempo juntos. Las personas que viven en la Ciudad de México se rigen por lo que dice la ley de la Ciudad de México, el Código Civil. Así se llama, Código Civil para el Distrito Federal, aunque estamos en la Ciudad de México. Las personas que viven en el Estado de México se rigen por el Código Civil para el Estado de México. Y así, en cada estado tienen su propia ley, su propio Código Civil. La Ciudad de México nos menciona que uno de los requisitos para estar en concubinato son 2 años. En otros lugares son 3 años y el Estado de México es 1 año. Entonces, dependiendo del lugar en donde tú vivas, es uno de los requisitos que te van a poner de tiempo. De forma concreta, y espero que con esto quede más entendible, los requisitos para estar en un concubinato son que las personas sean mayores de 18 años, solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo cierto tiempo juntos. Una vez que ya se cumplieron estos requisitos, entonces se dice que está en un verdadero concubinato. En el concubinato puede o no puede haber hijos, no es necesario, pero si nace un hijo de esta unión, puede ayudar a que se forme el concubinato antes del tiempo que te acabo de mencionar. Si la Ciudad de México menciona que las personas deben de estar viviendo como mínimo 2 años,
Si antes de esos 2 años nace un hijo, obviamente de la pareja, entonces un año después se puede decir que se está en un concubinato. Pero aquí viene lo interesante o a veces lo que hay que ponerse a pensar. Hagan de cuenta que hoy yo vivo en la Ciudad de México con mi pareja y hoy cumplo 2 años. Que no tenemos hijos, pero hoy cumplo 2 años con mi pareja. Decimos, oye, pues somos solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, y hoy cumplimos 2 años. Estamos en un concubinato. Pero nadie, y sobre todo ninguna autoridad, ninguna institución legal, va a llegar físicamente y me va a decir, ten tu acta de concubinato porque ya cumpliste los requisitos. Nadie. Y puedo tener 2 años, puedo tener 2 años y medio, puedo tener 3 años, pero nadie va a llegar a darme un documento oficial que diga que yo estoy en un concubinato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Precisamente el concubinato queda, oye, pero si somos pareja, si somos esposo, ¿por qué no tenemos ningún documento? Porque hasta cierto punto esa unión fue como que, por ponerle un nombre, fue porque ustedes lo quisieron. Alguien me va a decir, pues tú quisiste así vivir porque tú dijiste que así te gustaba. Alguien me puede decir, ¿por qué no contrajiste matrimonio civil? Mira, desde hace 2 años que empezaste a vivir con esta persona, ya hubieras contraído matrimonio civil, tendrías un acta de matrimonios y tu matrimonio estuviera registrado, pero no quisiste, entonces, pues, casi me dan a entender así, pues, ni modo, ¿no? Tú así lo quisiste. Si yo quiero hacer un trámite para que se reconozca que estoy en un concubinato y que pueda hacer ciertos actos en donde esto me pueda servir, si estás en la Ciudad de México puedes acudir al registro civil y puedes preguntar informes de, oiga, es que estoy viviendo con mi pareja, queremos un acta de concubinato, ya cumplimos los requisitos. En el registro civil les van a preguntar, bueno, y si cumplen los requisitos, ¿por qué no contraen matrimonio? Es mejor, por ponerle nombre. Y yo digo, no, es que no quiero. Lo único que quiero es un acta de concubinato. La puedo conseguir, siempre y cuando vaya yo con mi pareja, porque nos van a pedir requisitos. Hay ocasiones en que, aunque se escuche mal, los del registro civil insisten en por qué mejor no contraen matrimonio. Si se cumplen los requisitos, las personas no quieren. Bueno, tengo un acta de concubinato, pero el acta de concubinato no es lo mismo que un acta de matrimonio. Digamos que todavía tiene más valor un acta de matrimonio que un acta de concubinato. Hace un momento te dije que para poder terminar con el matrimonio civil las personas se tienen que divorciar y no basta que lleven 20 o 30 años de estar separados. Ese solo acto no hace que el matrimonio se termine. Para poder terminar con el matrimonio se deben de divorciar, llevar el trámite de divorcio. En el concubinato no es lo mismo. Hoy me peleo con mi pareja, me voy de la casa y se puede decir que se terminó el concubinato. Así de frágil es esta figura. Así es un poquito de deficiente esta figura y por eso, cuando en aquellas ocasiones de una persona que estaba pensionada, estar pensionado normalmente es en aquellos casos cuando un trabajador o una trabajadora, porque tuvo una trayectoria laboral de varios años, 30 años, se pensionó, entonces el seguro, el IMSS o el ISSSTE, pues le está dando una cantidad periódica de dinero, está pensionado, ya no trabaja. Cuando la persona fallece, si él estuvo unido en matrimonio civil, la persona que tiene derecho a seguir o a recibir una pensión de viudez, la ley del IMSS y la del ISSSTE menciona que va a ser aquella con la que él estuvo unido en matrimonio civil. Y como lo dije hace un momento,
¿Cómo acredita una persona que está unida en matrimonio civil? Con el acta de matrimonio. Entonces, en aquellos casos cuando la persona pensionada fallece y estuvo unido en matrimonio civil, el que sobrevive le basta con llegar con el acta de defunción y el acta de matrimonio, presentarse en el Seguro Social y decir: yo soy el esposo o la esposa, aquí está el acta de matrimonio, el acta de defunción, y vengo a ver los trámites de la pensión de viudez. Y relativamente es fácil. Pero si la persona no estuvo unido en matrimonio civil y cuando se presente aquella persona con la que él estuvo viviendo como si fuera su esposo o su esposa y hayan sido 30, 40 años, pero no se casó por el civil, cuando se presente en el seguro, es muy común escuchar que digan: bueno, es que mi esposo falleció, aquí está el acta de defunción. Y cuando le piden el acta de matrimonio, pues no la va a tener. Y ella puede decir en ese momento y les puede jurar: es que yo soy la esposa, llevé viviendo con él 20, 30, 40 años. Le van a decir que acredita el concubinato. Yo te acabo de decir que muchas veces, aun y cuando tú ya cumpliste todos los requisitos, ya reuniste todos los requisitos del concubinato, nadie te va a dar ningún documento oficial con el que tú puedas hacer valer, con el que tú puedas hacer exigir que se te reconozca tu concubinato. No lo vas a tener. Y te van a decir que acredites el concubinato, y esta acreditación de concubinato debe de hacerse ante un juez familiar normalmente. Es por escrito y debes de ofrecer pruebas. Como también lo dije hace un momento, el concubinato se termina en cualquier momento y hay ocasiones en que las personas no dicen que su concubinato tuvo no llenaron todos los requisitos. Hay ocasiones en que las personas, también lo puse como ejemplo, alguno de ellos se casó, no se divorció, alguno de ellos se casó, se separó, pero no se divorció y empezó a vivir con otra persona y no cumple los requisitos del concubinato. Para estar en un concubinato debe de ser solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio y estar viviendo en un mismo domicilio por cierto número de tiempo. Y todo eso se debe de acreditar. Es por escrito. Me gusta llamarle demanda de acreditación de concubinato porque independientemente de que a veces yo diga que es el trámite de acreditación de concubinato, relativamente es un juicio, porque y me gusta llamarle demanda porque se tiene que presentar ante un juez familiar. Y si alguna vez has escuchado o has tenido una demanda, perdón que lo diga así, sabes que se presenta un escrito de demanda y sabes que te tienes que presentar ante el juez, sabes que va a haber audiencias y sabes que tienes que ganar el juicio para que lo que tú estés diciendo lo puedas demostrar, lo acredites y ganes tu juicio. Entonces, es por escrito. Yo le debo de decir al juez en ese escrito que reconozca que yo en vida formé un concubinato con la persona que falleció, que estuvimos solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, que vivimos cierto número de años juntos. ¿Cómo demuestro que estoy soltero? Voy a demostrar que estoy soltero porque le voy a exhibir constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Y esas constancias deben de arrojar el dato de que ninguno de nosotros tiene registrado un matrimonio civil. Si fuera el caso de que alguno de nosotros hubiera contraído un matrimonio civil y ese matrimonio no funcionó pero se divorció o alguno de ellos falleció, yo demuestro que estoy libre de matrimonio precisamente porque voy a exhibir un acta de divorcio o un acta de defunción y con eso yo acredito que estoy libre de matrimonio. Sin impedimento para contraer matrimonio, normalmente se dice en la demanda, coloquialmente lo voy a decir, lo juro que no estuvimos impedidos para contraer matrimonio. Se dice bajo protesta de decir verdad, no estuvimos impedidos para contraer matrimonio. Es decir, a lo mejor no tuvieron ningún parentesco, algo parecido, ¿no? ¿Y cómo acredito que estuve viviendo
con esta persona cierto número de tiempo, con comprobantes de domicilio, con las credenciales del lector y con testigos. Mínimo 2 testigos tienen que acudir a tu juicio a decirle al juez: los conocimos en vida, estaban viviendo en tal lado, vivieron por cierto número de años, los conocimos, de hecho fuimos a sus reuniones, sé dónde viven, si tuvieron hijos van a mencionar que tuvieron hijos. Estos testigos son muy importantes porque ellos le van a ir a informar al juez el por qué tú, que estás promoviendo el juicio, pues te comportaste como esposo o como esposa. Así de importante y así de con tantos requisitos es para acreditar el concubinato. Y solamente con hechos verdaderos y cosas ciertas se puede ganar este juicio. Y todo por no contraer matrimonio civil. Este juicio es observado por un representante del seguro y por una figura que se llama Ministerio Público. Ellos van a estar observando el juicio de que tú lo lleves de la forma correcta, con hechos verdaderos, con pruebas verdaderas. Si tú narras hechos verdaderos y ofreces pruebas correctas, no vas a tener tanto problema para que el juez dicte una sentencia a tu favor, reconociendo que tú eres el concubino o la concubina. Pero si por ahí se narran hechos un poquito falsos, por ponerle algún nombre, o no se pueden acreditar algunas cosas como que vivieron juntos, hay personas que nos dicen: es que su última credencial de lector no coincide con la mía. Pues se escucha un poco raro para llevar un juicio, ¿no? ¿Cómo que no puedes acreditar que estuviste viviendo con esta persona, que tuvieron el mismo domicilio? Y eso es observado por el Ministerio Público y el representante del seguro. Y si tú no acreditas plenamente que alguna de tus pruebas, ellos le van a pedir al juez que digan que no eres la concubina, que no acreditaste el concubinato, y tu juicio se puede perder. Entonces lo importante es tener pruebas verdaderas, hechos verdaderos. Ahora, hay ocasiones en que estos requisitos no se cumplen, pero siempre y cuando se justifiquen de una forma correcta, de una forma entendible, comprensible, el por qué no se puede acreditar uno de estos requisitos, aun y cuando no se pueda acreditar que tuvieron el mismo domicilio, pero debe de ser algo lógico, debe de ser algo coherente, el decir: bueno, no tenemos, su credencial de lector no tiene el mismo domicilio que la mía. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos, a lo mejor, lo voy a poner como ejemplo, ¿no? Vivíamos en la Ciudad de México, pero él tenía su trabajo en Hidalgo, en Pachuca. Entonces le era más fácil a él cambiarse, tener domicilio en Pachuca, porque pues para llegar al trabajo por cuestiones laborales él tenía que estar viviendo ahí. Pero es algo justificable, algo que se puede dar a entender el por qué no tienen el mismo domicilio. Pero si no se puede acreditar o justificar el por qué no tienen el mismo domicilio, es difícil que se acredite el concubinato. Para acreditar el concubinato ante el juez, ante un juez, de una forma correcta, de una forma legal, se deben de narrar hechos verdaderos, ofrecer pruebas verdaderas. Solo así vas a lograr que el juez dicte una sentencia a tu favor, y ese documento, esa sentencia, es la que tú vas a exhibir en el seguro IMSS o ISSSTE, y ahora sí, con un documento oficial dictado por un juez, entonces ahora sí, plenamente, legalmente, tú puedas acreditar que tú eres el concubino o la concubina. En esos casos, entonces, cuando el IMSS o el ISSSTE te dicen que acredites el concubinato, pues es esto lo que te acabo de decir. Para estar en un verdadero concubinato se deben de cumplir requisitos, y si tú quieres que se te reconozca ese concubinato, en aquellos casos cuando una persona fallece y te solicitan que acredites el concubinato, tienes que hacer este trámite, tienes que hacer tu demanda.